Muy buenos días y muchas gracias por sumarse a otra de nuestras actividades digitales. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora de este evento, en el que abordaremos un asunto de gran contingencia en nuestro país, toda vez que tiene que ver con experiencias y modelos de vinculación público-privada para el desarrollo de los recursos mineros con una activa participación del Estado. En efecto, lo que presentaremos hoy son los principales hallazgos y conclusiones de una investigación comisionada por la Fundación a un equipo de investigadores de altísimo nivel que procederé a presentar en breves minutos. Antes me gustaría destacar que el contexto general de investigación, como puede que muchos sepan, está constituido por los planes para el desarrollo de la industria del litio en Chile, para lo que el gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric se ha propuesto llevar adelante una empresa nacional del litio. Se trata de una iniciativa que incorpora activamente al Estado en todas las fases de la industria de un recurso estratégico como es el litio, aunque con la voluntad de sellar alianzas con el mundo privado en cualquiera de las dimensiones o etapas. Tiene además un sentido de urgencia, toda vez que podría ser una entidad ya en funciones, al menos en alguna de sus actividades a comienzos del año 2023. La investigación que presentamos y comentamos hoy con todo no se centra en el litio, sino en el caso de las denominadas tierras raras en la región del Asia-Pacífico. Se trata de recursos de creciente valor estratégico en todo el mundo, así como ocurre con el litio, para el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo las relacionadas con la electromovilidad. Esperamos que los casos que abordaremos en esta sesión sirvan, con todas las salvedades del caso, para sacar conclusiones que puedan aportar al desarrollo de recursos como el litio en nuestro país en esquemas de colaboración público-privados. Y también, por supuesto, para el desarrollo de la industria de las tierras raras, que también vamos a ver aquí un caso aplicado. A grosso modo, lo que nos propusimos en la Fundación al encomendar esta investigación es relevar conocimiento sobre experiencias de industrialización de recursos mineros factibles de proveer lineamientos de políticas de industrialización en Chile, elaborar recomendaciones de políticas con base en la experiencia investigada en el marco de la Cuenca del Pacífico para favorecer la industrialización de recursos mineros en Chile, relevar experiencias que sean de utilidad para nuestro país en aspectos relacionados con los mecanismos de colaboración público-privados más exitosos para llevar adelante la industrialización de los recursos naturales, y relevar conocimiento relevante también sobre condiciones de estructura y funcionamiento, incluyendo esquemas de gobernanza corporativa de empresas nacionales o empresas mayoritariamente controladas por el Estado para llevar adelante esta industrialización de los recursos naturales. Hecha la introducción, procedo a presentar a nuestro panel de hoy, formado por expertos de muy alto nivel. Voy a partir por Dorotea López Giral, quien es la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, cargo en el que recientemente fue electa para un segundo periodo. Muchas felicitaciones a propósito de eso. Dorotea realizó sus estudios de pregrado en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México entre 1989 y 1993. En la Universidad de Cambridge, Inglaterra, obtuvo el grado de máster en Economía en 1995 y posteriormente se graduó como doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Chile en el año 2013. De nacionalidad mexicana, cumplió funciones en ese país en el Banco de México entre el 93 y el 97 y en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial entre el 97 y el 98. Asimismo, realizó docencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México entre el 89 y 96 y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se radicó en Chile en 1998, donde se incorporó a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, la actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el 2005 inició su labor docente en el Instituto de Estudios Internacionales. Fue coordinadora del Magíster en Estrategia Internacional y Política Comercial entre el 2011 y 2016 y directora de la Escuela de Posgrado entre el 2016 y 2018. Sus áreas de investigación son la economía internacional y la política comercial. Luego tenemos a Andrés Borges, quien es coordinador académico, profesor asistente y coordinador del programa de estudios chinos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. También es coordinador del diplomado de posgrado en estudios chinos de la misma institución. Anteriormente, Andrés se desempeñó como investigador asociado en el Centro de Estudios de Asia-Pacífico en la Universidad de Fudan en China. Andrés es doctor en política internacional,
de esta universidad, de Fudan, y magíster en Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de París I. Sus principales áreas de investigación son la política exterior de China y las relaciones chino-latinoamericanas. Ha publicado en revistas indexadas en estos temas como China, una revista internacional de Singapur, Educación Asiática y Estudios de Desarrollo de China y Estudios Internacionales de Brasil, entre otras. Luego tenemos a Ignacio Antonio Sánchez, quien es investigador adjunto del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Desde el 2021 también se desempeña como Policy Officer para el Latin American and Caribbean Top Level Domains en esa casa de estudios y desde el 2020 a la fecha como asistente editorial de la revista Estudios Internacionales que edita y publica el Instituto de Estudios Internacionales. Ignacio también se ha desempeñado como asistente legal de cooperación nacional e internacional en la Subdirección de Vínculos y Redes y Subdirección de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Los hallazgos y conclusiones que presentarán Dorotea, Andrés e Ignacio serán posteriormente comentados por Rodrigo Ceballos Argo, quien es gerente general de la empresa minera Aclara Resources, empresa con un proyecto para extraer tierras raras limpias en Chile. Rodrigo es ingeniero industrial, con mención en minería de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Cambridge. Rodrigo tiene 20 años de experiencia en el sector minero y metalúrgico en empresas como Molimet, Mathieson Corp y Aclara Resources. Adicionalmente, fue miembro del Minor Metals Committee de la Bolsa de Metales de Londres. Rodrigo se ha desempeñado en posiciones directivas y gerenciales de compañías relacionadas al molibdeno, renio y tierras raras. Habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, le voy a dar la palabra entonces primero a Dorotea para que haga su presentación. Muchas gracias a la presidenta Loretta Leighton por esta oportunidad, a Luis Pino con quien trabajamos y particularmente a Rodrigo Ceballos, quien sin duda va a ser fundamental para mejorar el estudio. Nosotros postulamos a un llamado que hizo la Fundación Chilena del Pacífico y nos pareció que habíamos visto ya en nuestros temas de política comparada, habíamos visto surgir los temas de las tierras raras de manera más constante en los debates que había sobre las distintas oportunidades de los países para participar. Y hicimos una propuesta de las posibilidades que tendría Chile como proveedor de productos intermedios de tierras raras en el Asia Pacífica, y para lo cual nosotros lo analizamos desde la política comparada, estudiando el caso de Chile más en comparación con los 3 casos que van a ser presentados a continuación por los investigadores. Elegimos Australia, China y Vietnam por ciertas características que se perfilan propiamente en el estudio y tratamos de tener una mirada multidisciplinaria. Esta es una mirada, como comentábamos antes de iniciar, que no tiene la fuerza de la ingeniería detrás, sino que hicimos una mirada más de estudios de casos para saber cómo se había enfrentado, porque hay que reconocer que hoy día la transición energética y las nuevas formas de producción son los temas que están en el debate. Así que esto es la presentación preliminar al respecto. Y si quieres ir avanzando, Ignacio, por favor. Nosotros vamos a dividirnos la presentación en los 3 grandes temas que hicimos para que para que sea más dinámico como nos sugirió la Fundación. Como hablábamos al inicio, la presencia y el valor de los minerales estratégicos en los mercados globales hoy día es innegable. Hay un gran debate y la minería tiene esta doble corazón que también vamos a ver más adelante. Se ha discutido mucho sobre el rol del Estado en estas experiencias comparadas y fue lo que nosotros tratamos de localizar en estos casos, dado el nuevo desarrollo de nuevas tecnologías más sofisticadas y más verdes, más respetuosas con el medio ambiente. Y creemos que lo interesante de la Fundación al haber elegido esto es que es un debate que en Chile es necesario seguir dando y seguir posicionando este tema, porque todos tenemos claro que necesitamos estrategias para modificar la canasta exportadora del país. Una gran discusión que hemos tenido
con relación a lo que va a pasar con el litio, lo que nos pasó con el cobre, con lo que nos ha pasado previamente con el salitre, la necesidad de agregar valor, escalar en la cadena global y regional. El estudio se realizó, pasamos Ignacio. El estudio se realizó con una metodología cualitativa, no los voy a aburrir con esto, hicimos una serie de entrevistas a algunos expertos nacionales e internacionales, revisamos los documentos del gobierno y las normativas, y estudiamos los 3 casos, como se mencionaba, Australia, China y Vietnam, con una matriz que arroja los resultados y tratando de hacer algunas recomendaciones para Chile, siempre guardando la distancia de que los casos tienen que ser entendidos en su contexto y en su realidad nacional y no siempre pueden traspolarse hacia el otro país. El artículo se estructura en 3 capítulos, un poco este debate del papel de los minerales para la transición energética y el rol del Estado, las experiencias del desarrollo de recursos mineros y el caso para Chile y sus recomendaciones. En el capítulo 1 se discute un poco lo que hablábamos sobre ya desde la COP21 hay un llamado a tener producción baja en carbono, lo cual le impone al país un desafío. Y aquí está esta doble identidad que hablábamos de la industria minera, que se ha dado, por un lado, está clarísimo que desarrollar un país como Chile sin la industria minera es prácticamente imposible. Y por otro lado, tiene unas críticas por los impactos socioambientales, por la huella hídrica, por distintos aspectos que tiene, pero por el otro lado es fundamental en el tránsito hacia nuevas formas de producción. Y es por eso que este doble debate hace que haya una nueva exigencia en esta reducción de emisiones de carbono y la demanda de tecnologías energéticas que requieren de minerales y estos metales clave. Si quieres, seguimos con una necesidad de gestión responsable que seguramente Rodrigo nos hablará un poco al respecto, que es un poco lo que plantea Aclara. El Ministerio de Minería en Chile ha planteado este tema de las tierras raras, no es algo que no esté, y ha planteado que la gestión de estos relaves y esta industria puede contribuir a la economía sustentable, que la capacidad de las alianzas público-privadas es una de las intenciones para potenciar esta minería que se llama secundaria y para plantear un plan nacional de relaves aprovechando los residuos de la industria. Es decir, es un tema que está rondando en esto. Ignacio. En el rol del Estado nosotros hacemos una breve discusión, es una discusión que se ha dado a lo largo de toda la economía por muchos años, quizás sea el debate central en la economía, pero lo que es claro es que hoy día estas iniciativas económicas en el sector minero se condicen con las tendencias globales y que lo han recomendado como el Climate Start Mining del Banco Mundial, que habla de la gestión de la industria minera con una huella medioambiental y climática menor y con la potestad regulatoria que tiene el Estado de exigir minimizar la huella social, medioambiental y climática a lo largo de la cadena de valor de estos materiales. La presencia del Estado es ampliamente discutida. Hoy día se habla de una globalización, una producción con un consenso en rostro humano, y en las experiencias que nosotros comparamos, hay una presencia proactiva del Estado. Esto no quiere decir que el Estado tenga que ser el único productor, esto no quiere decir que el Estado pierda su capacidad regulatoria, esto quiere decir que hay distintos grados y que sin duda hay que generar un trabajo conjunto público-privado para poder desarrollar en general cualquier industria, y particularmente este es el caso. Hay distintas etapas y la minería, si quieres pasamos a la siguiente para que no nos pasemos en el tiempo. La minería, como hablamos previamente, permitiría al país sofisticar la canasta productiva
y es una canasta que todos sabemos que la canasta productiva chilena, y esta, como decíamos al inicio, esta es la gran discusión entre el litio, necesita no solamente ser diversificada, sino necesita agregar valor. Y agregar valor es agregar conocimiento, es agregar tecnología, es tener nuevas formas probablemente de producción limpia. En el capítulo 2, que va a seguir Ignacia, vamos a revisar las experiencias de desarrollo de cada uno de los países. Gracias, profesora Dorotea. El segundo capítulo de este trabajo analiza las 3 experiencias de desarrollo que el artículo escoge. Estos son, como adelantaba en la introducción la profesora López, son Australia, China y Vietnam. En el caso de Australia, se escoge este caso porque ha desarrollado importantes avances en el mercado de las tierras raras, pero también principalmente en una política que logró tener un consenso a nivel nacional para poder intentar abarcar todas las etapas de producción de minerales estratégicos o minerales críticos, como las llaman. Entonces, desde la exploración hasta el comercio internacional de estos. En segundo lugar, China se escoge principalmente por el tamaño de su mercado y como el principal, donde se encuentran los mayores depósitos de tierras raras en el mundo, pero también por el desarrollo de políticas que ha habido en ese país. Y finalmente Vietnam se escoge por su rápido crecimiento económico y sus intentos de industrialización y empresa estatal. Todos los casos, estos 3 casos de comparación se dividen en una estructura que intenta sintetizar la estrategia, vale decir, las políticas que se han publicado sobre este asunto, y luego intenta el artículo definir las características de la industria pasando por la exploración, la extracción, la transformación y el comercio internacional de los 3 casos. En el caso de Australia, se identifica que las tierras raras se consideran como una oportunidad tanto para el sector público como para el sector privado para alcanzar un mayor desarrollo de la industria. Se entiende que estos minerales estratégicos pueden dar mayor valor agregado a los productos y a la canasta productiva, la canasta exportadora del país. Así se ha creado la Oficina de Facilitación de Minerales Críticos, que presta asesoramiento político y estratégico a nivel nacional y facilita el desarrollo del sector. Esta Oficina de Facilitación de Minerales Críticos, como mencionábamos, intenta abarcar todos los estados y las etapas desde la exploración hasta la producción de los minerales críticos. Busca asegurar la inversión, la financiación y el acceso al mercado. La política tiene como objetivo convertir a Australia al 2030 en una potencia mundial de minerales críticos y que sea parte integrante de las cadenas internacionales de suministro. Vale decir, vemos claramente que esta política tiene un objetivo a largo plazo y tiene objetivos específicos claros de desarrollo de la industria minera, pero en particular de las tierras raras o de los minerales críticos o estratégicos, como se refieren a ellos. Esta estrategia tiene 3 objetivos principales. El primero es la reducción del riesgo de los proyectos en todas las fases de desarrollo. Por tanto, esta oficina estatal va a prestar apoyo, asesoramiento y acompañamiento a los proyectos mineros en todas sus etapas. En segundo lugar, la creación de un entorno propicio de minerales críticos para que la industria minera prospere, mediante la investigación y el desarrollo, la normativa y la acreditación para mantener ventajas competitivas. Entendemos la acreditación como el cumplimiento de los estándares internacionales para poder cumplir y poder tener esta presencia en los mercados globales. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de las asociaciones internacionales con aliados y socios que permitan compartir el conocimiento y asegurar acuerdos comerciales para potenciar el comercio internacional de tierras raras. Las características de la industria, como les mencionaba, se dividen en estas 4 etapas. Por el lado de la exploración, Australia cuenta con una iniciativa llamada como aceleradora de minerales críticos, que presta apoyo a estudios de viabilidad. Vale decir, en la etapa de exploración va a acompañar estos procesos para establecer o formular los diseños de ingeniería
la implementación de pruebas pilotos y construcción de plantas de demostración de calidad. Por el lado de la extracción, cuenta con la iniciativa de manufactura moderna. Esta presta apoyo a los proyectos que se encuentran en fases intermedias, vale decir que ya pasaron esta etapa de viabilidad o de exploración, y puede ir desde la construcción de plantas o hasta la producción ya de productos que incorporan las tierras raras o estos minerales críticos como parte integrante de sus procesos. Por el lado de la transformación, se identifica en esta política nacional o la estrategia de minerales críticos que se crea el Centro Nacional Virtual de Investigación y Desarrollo sobre Minerales Críticos. Vale decir, la política entiende que es fundamental para avanzar en la industria, no solamente desarrollar, implementar los procesos en sí, sino que también crear propiedad intelectual australiana relativa a los minerales críticos y desobstaculizar las cadenas de suministro. En paralelo, por el lado de la transformación y por la investigación y desarrollo, busca constituir centros regionales que sean liderados por Australia para la investigación y para la transferencia tecnológica. En el comercio internacional, la política reconoce la relevancia de los acuerdos bilaterales para propiciar este mercado. Y una cuestión fundamental de la política, como vemos, hay un importante apoyo estatal a los proyectos mineros, al sector privado, en todas sus etapas de implementación, pero todos estos apoyos y estos fondos, el presupuesto que se ha aprobado para esta política está sujeta a que los proyectos se alineen con la política estatal. Vale decir, la política tiene objetivos estratégicos y específicos para Australia, y estos proyectos tienen que condecirse con ellos para ser elegibles para estos apoyos. En segundo lugar, está el caso de China, cuya estrategia empieza varias décadas atrás, en particular ya desde el año 80, desde la década de los 80, se identifican que hay una creación de instancias de investigación y asistencia a los tomadores de decisión. La política china intenta alentar a las empresas locales a asociarse con industrias de tierras raras para potenciar la industria, y también busca la cofinanciación con empresas y centros de este tipo de minerales. La extracción y el uso de las tierras raras en China comenzó principalmente con fines agrícolas, pero luego se entiende la potencialidad de estos minerales o metales, y ya comprenden que pueden ser fuente de materia prima para productos tecnológicos o productos que ya tienen un mayor valor agregado. Y se ha declarado en la política china las tierras raras como un mineral protegido y estratégico. Y esto se expresa en que la inversión extranjera estaba sujeta a que participara necesariamente con empresas chinas para desarrollar la industria, se generan nuevos planes de desarrollo, se establecen cuotas de extracción y también mecanismos de fijación de precios, aprovechando también que China es donde se encuentran los mayores depósitos de tierras raras en el mundo. En el año 2002 se crean unos conglomerados estatales para hacer los procesos más eficientes y cumplir con las cuotas de extracción que se habían establecido previamente. Es liderado por la Oficina de Materias Primas del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información. Aquí, en el caso de China, hay una importancia muy fuerte de los gobiernos locales en la implementación de las políticas, en atención tanto a la manera en cómo funciona el Estado y al tamaño. Aquí hay delegación de facultades y los gobiernos locales tienen un protagonismo en la supervigilancia de estos proyectos y las empresas que se encuentran en sus localidades. Posteriormente, se ve que hay una reducción de las cuotas de exportación para hacer frente a una demanda interna, pero también a los problemas ambientales. Y el año 2021 se fusionan 3 entidades estatales para crear la China Rare Earth Group, que es supervigilada por la Comisión de Supervisión y Administración de Bienes del Estado del Consejo de Estado. Las características de la industria china, por el lado de la exploración, se identifica principalmente el levantamiento de laboratorios y equipos dedicados al estudio de los minerales. Posteriormente, en la fase de extracción, la política se centra en la atracción de la inversión extranjera para generar e implementar instalaciones mineras, pero también de procesamiento de minerales críticos.
y las empresas extranjeras están sujetas o se espera que compartan el uso de sus tecnologías con las compañías o empresas locales. Luego, en el área de la transformación, aquí hay claramente una ventaja en la producción, toda vez que concentra el 68% de ella al año 2019. Pese a esta ventaja y a todo este desarrollo que ha tenido China, existen altas estimaciones de que existe una fuerte industria ilegal o de contrabando. Por tanto, esta producción sería mayor, pero en un estado que no es parte de estas cifras oficiales. Y las cadenas de suministro integrados en minería son también parte de la política en materia de transformación, y China también cuenta con el 90% de capacidad de refinación global de tierras raras. En tercer lugar, por el lado de Vietnam, la estrategia de este país tiene como característica que han habido diversos esfuerzos de privatización y de reforma de los sectores industriales. Sin embargo, en el área, por ejemplo, de electricidad y otros sectores estratégicos, siguen estando controlados en gran medida por el Estado. Este país, como mencionábamos al inicio de la presentación de este capítulo 2, se ha elegido porque ha tenido un rápido crecimiento y una importante intención industrializadora que le ha permitido superar este umbral del ingreso medio para ir avanzando a una sociedad industrializada. Cuenta con una ley de minerales en el cual el gobierno está a cargo de la gestión de las actividades y cuenta con estrategias de transferencia tecnológica con Japón y Australia. La minería, en el caso de Vietnam, es de los sectores más fuertes en la economía. La fase de exploración en la política vietnamita se identifica que a partir de la década de los 50 se descubrieron depósitos en 5 zonas geográficas con alto potencial, y ahí se ha centrado el foco. Por tanto, la extracción no es algo que se ha desarrollado ampliamente, sino que sigue estando el foco en la exploración de estos yacimientos estratégicos, y las tecnologías de procesamientos se identifica que se han mantenido principalmente como proyectos de investigación de laboratorio y semi-industriales. Sigue siendo principalmente manuales y no hemos encontrado a la fecha que hayan consideraciones ambientales de la política como sí lo hay en China y Australia. En materia de transformación, cuenta con reglas de transferencia tecnológica, pero a la vez con una política de puertas abiertas a la inversión extranjera directa. El capítulo 2 de presentación de estos 3 casos estudiados finaliza con una matriz que realiza este análisis comparativo de los 3 casos. La matriz identifica 11 dimensiones de análisis, que son las que acá se presentan, pero en un formato de tabla comparativa, y existen ahí claros resultados de dónde hay sinergias o diferencias de los 3 casos. Aquí no vamos a presentar la matriz en detalle por temas de tiempo, pero sí van a poder acceder a ellas en el artículo. Cabe adelantar en esta presentación que en las 11 dimensiones de análisis claramente existen mayores sinergias que diferencias en los 3 casos, pero principalmente con mayor foco en Australia y China. En base con este análisis comparativo se da pie al capítulo 3, que ya analiza el caso de Chile, que va a presentar el profesor Andrés Forques. Hola, buenos días. Gracias, Ignacio. Bueno, lo que me compete para esta mañana es, en pocas palabras, abordar el caso chileno, haciendo la salvedad de que nosotros nos basamos principalmente en extraer inferencias inductivas, porque es un estudio de caso finalmente, desde la revisión comparada del Asia-Pacífico, estos 3 países que ya Ignacio detalló, y también complementamos con entrevistas a expertos, tanto nacionales como internacionales, y que de ahí podemos también ir profundizando algunos aspectos, haciendo también la salvedad de que nosotros no tenemos como el conocimiento tan técnico como para poder ponderar todas las informaciones recibidas. En términos generales, en una lógica de una breve caracterización del caso chileno, bueno, nosotros en estos momentos no contamos de manera tan precisa con una actualización de la cantidad de reservas que se disponen de tierras raras en términos específicos. Entonces, no aparecemos todavía, por decirlo de alguna manera, en el mapa geoeconómico, donde desde ahí podamos como estar dentro de esa lógica de ser un país que tiene en concreto
un posicionamiento en tierras raras. Sin embargo, al ser un país con una larga tradición de la minería y también tener un número significativo de relaves, desde ahí se puede desprender de que Chile tiene oportunidades concretas, y de hecho también ya actualmente se está trabajando en un proyecto donde hay depósitos de tierras raras lo que se llama, ¿cierto?, con depósitos iónicos, que tiene una aproximación muy particular y que entrega ventajas comparativas sustantivas en términos del trabajo de este tipo de extracción y de procesamiento de estas tierras. Bueno, entonces eso es la primera idea fuerza. Luego también hay que considerar de que Chile ya, al tener una tradición minera, y también haberse ido acercando gradualmente hacia el fenómeno de las tierras raras, ya desde los 80 viene con procesos de exploración, y luego ya más cercano a nuestros tiempos se han ido estableciendo algunos planes nacionales que buscan al menos entregar una gobernanza o desprender algún tipo de ordenamiento con respecto sobre todo a los depósitos donde se encuentran estos relaves, ¿cierto?, que hay oportunidades al respecto. Bueno, en términos generales, la gran parte de los relaves que están actualmente como identificados están en un estatus de inactivos o abandonados, entonces ahí hay oportunidades concretas de concesión para algunas empresas nacionales o internacionales que pudiesen estar interesadas, y bueno, también están los relaves activos que ya se están estableciendo algunos procesos. Otro aspecto que es importante señalar de que bueno, y más o menos existe un consenso en los expertos y también en la literatura que logramos como sintetizar, es que la idea de las tierras raras, al ser un mineral, un grupo, un conjunto de minerales que tiene una connotación estratégica para la transición energética, para la revolución industrial 4.0, en general para un poco levantar, ¿cierto?, una serie de tecnologías que van a permitir un desarrollo, ¿cierto?, de nuestras sociedades más sostenibles, sustentables. La idea detrás de eso es que, por ejemplo, con el tema concreto de la electromovilidad, es que el hecho de poder mejorar esos indicadores a través de la electromovilidad, a generar nuevas tecnologías, nuevos productos, que no conlleve detrás la extracción de recursos naturales que sean contaminantes o que generen un proceso contaminante. Entonces, detrás de eso está como el espíritu, y existe más o menos un consenso entre los especialistas de que la idea es no solucionar un problema creando otro. Entonces, detrás de eso está la idea fuerza de que si que se va a abordar esta lógica de emprender una estrategia para abordar la industria de las tierras raras, es que incorpore ya todo el conocimiento que existe previamente en otro tipo de minerías, y bueno, también el desarrollo académico, el desarrollo científico y la articulación entre el público y privado, que detrás de eso hay un espíritu donde se busca al menos ir mejorando los estándares y regular aspectos tanto técnicos, sociales, ambientales, científicos, etc. Entonces, ese espíritu también se puede desprender del caso chileno, y bueno, y eso también es coherente con lo que ha planteado el gobierno actual. Por favor, Ignacio. Solo en términos de finalizar esta breve caracterización, es señalar de que ya Chile está planteando, y eso, como mencionaba la profesora Dorotea, en varias discusiones, hay algunos documentos que emergen desde también instituciones públicas, donde se busca ver esta industria con una mirada más de economía circular, economía verde, y al menos lo que nosotros pudimos desprender de las entrevistas y de la información recolectada es que hay posibilidades concretas de que esto sea algo sostenible y sustentable. Es decir, que hay tecnologías disponibles y también hay experiencias internacionales que nos podrían como generar ciertos indicadores, estos estándares para ir avanzando en esta mirada más de largo plazo. De hecho, hay 2 proyectos que ya se están trabajando y que van en una línea de ir incentivando las oportunidades económicas, ir viendo que tenemos estas ventajas al respecto en términos de una comparación internacional, pero al mismo tiempo que sea en una mirada donde se promueva el conocimiento, la generación de patentes y estándares a nivel internacional. Solamente mencionamos el proyecto de Ecometales y el proyecto de Aclara, que anteriormente se llamaba Tanibus. Por favor, Ignacio. A continuación, la idea es revisar
tres categorías de análisis que se desprenden también de este estudio y que van en la línea de que pueden ser eventuales informaciones también que pueden ser susceptibles para implementar en el caso chileno. Lo primero que abordamos fue el tema del rol del Estado. Acá nosotros pudimos identificar de que a través de estos casos es que el Estado en la experiencia comparada internacional ha jugado un rol crítico. Si bien luego la aproximación más concreta puede ir variando caso a caso, en términos iniciales al menos, el Estado juega un rol, bueno, en general, los marcos, los estándares, la legislación, levantar los aspectos técnicos, pero también en una primera instancia toma un rol activo en el proceso de exploración, de tratar de poder actualizar la cantidad de reservas disponibles, y desde ahí van también viendo luego cómo esto se puede operacionalizar en una interacción con otros actores. El caso australiano, por ejemplo, nos resalta una figura del Estado mucho más habilitador, facilitador. Luego, el caso de China y de Vietnam, el Estado juega un rol mucho más de que no solamente plantea una estrategia nacional, sino que también va desplegando la formación y creación de empresas de carácter nacional. Acá también es importante señalar en términos del rol del Estado que en los casos asiáticos prevalece la presencia de bancas del desarrollo. Si bien en el caso australiano parte con ese nombre, actualmente es una agencia del desarrollo muy similar a la configuración de Corfo. En el caso de China y Vietnam están presentes todavía este tipo de instituciones, y estas bancas van desplegando también soporte para tanto las industrias estatales como las privadas, para que cuenten con recursos para el proceso de ir generando exploraciones y también extracciones. Luego también aparece en esta categoría la presencia de los bancos de exportación e importación, que también son actores relevantes a la hora de la comercialización o la internacionalización luego de los productos que vayan generándose a través de esta mirada de trabajar las tierras raras. Otro aspecto que se puede observar en esta caracterización del rol del Estado tiene que ver con la idea de que el Estado también facilita la posibilidad de que desde la primera instancia, ¿cierto?, del establecimiento de la estrategia y también de la bajada en términos de la exploración, se incorporen el mundo académico, se busca establecer una triangulación entre academia, sector público y sector privado, tanto para los procesos de levantar cierta información precisa, para luego desde ahí poder trabajar potenciales conocimientos para que puedan mitigar algunos impactos, etc. Entonces ahí también hay un punto que es relevante y que nosotros constatamos tanto en los expertos como en los casos comparados. Por favor, Ignacio. Bueno, otro aspecto que analizamos en este ejercicio tiene que ver con los mecanismos de cooperación público-privada. Ya mencionaban nuestros colegas algunas ideas fuerzas. Es señalar de que, bueno, efectivamente en esta industria se observa articulaciones en todos los niveles. Si bien la gran parte de la información que recolectamos pone atención en el proceso de exploración y de extracción, también hay interacciones público-privadas para instancias de desarrollo, de transformación, un poco la generación tanto de productos finales como productos intermedios. Y acá, en este punto, se puede resaltar, si es posible, avanzar un poco, Ignacio. Se puede desprender algo que mencionábamos en el estudio comparado, de que lo que se busca, ¿cierto?, dentro de esta interacción, tanto a nivel de exploración como extracción, es ir generando una masa crítica, por decirlo de alguna forma, de conocimiento y de experiencias en la dirección de poder, obviamente, hacer este negocio sostenible, sustentable, y que esto vaya de la mano, ¿cierto?, de los estándares internacionales. En esa línea se puede resaltar, tanto en el ejercicio de exploración como de extracción,
las iniciativas, por ejemplo, en el acelerador de minerales críticos, que juega un rol protagónico en la generación de estándares, también el rol de el rol de los gobiernos regionales, que pueden estar mucho más conectados con la realidad local, con la interacción entre las empresas y las comunidades, y entre el Estado y las comunidades. También se puede resaltar acá cómo el Estado, a la hora de interactuar con el sector privado, transmite la mirada estratégica con respecto a este tipo de minerales, la lógica de que se valorice, ¿cierto?, la oferta no solamente en términos de oferta y demanda, sino que también esté considerando detrás, ¿cierto?, las oportunidades que puedan significar luego para que Chile pueda ser una fuente un poco más compleja, no solamente diversificar las ofertas en términos extractivas, sino que también eventualmente ir avanzando en negociaciones más complejas que puedan involucrar una mirada donde se incorporen líneas de desarrollo. Nosotros, de hecho, cuando partimos este estudio, nuestra hipótesis de base era que eventualmente, asumiendo de que está la posibilidad concreta de ir desarrollando una estrategia nacional de las tierras raras, es que esta estrategia pueda tener una mirada a largo plazo, donde Chile eventualmente participe en la generación de productos intermedios. Ni siquiera estamos hablando de generar productos finales, sino que aprovechando de que existe una escasez de oferta y una alta demanda de este tipo de este desequilibrio que se observa, ¿cierto?, en términos de abastecimiento y demanda, y al mismo tiempo que es una línea de minerales que están muy conectadas con la electromovilidad, con todos estos productos que emergen también del área de defensa, área de seguridad, y también tecnologías para el Internet, las cosas. Entonces, asumiendo de que es un producto crítico, Chile debiese incorporar una mirada estratégica. Entonces, ahí en esta articulación pública-privada se pueden generar una articulación al respecto para valorizar la oferta en una mirada un poco más amplia. Esto se constata en los casos, sobre todo, de Vietnam y China, y de hecho en ciertos documentos también se puede desprender desde el caso australiano, a pesar de que el caso australiano es mucho más prudente con señalar, ¿cierto?, el rol del Estado en esta mirada tan direccionada, ¿cierto? Pero finalmente está bajada. Por favor, Ignacio. La tercera categoría que analizamos tiene que ver con la gobernanza pública, y acá nosotros logramos como desprender de que, bueno, el Estado acá tiene que, de una u otra forma, proveer ciertos estándares y que desde el principio tengan una mirada compleja, y bueno, y desde ahí, en ese sentido, los marcos normativos van a jugar un rol determinante para que los actores, tanto públicos como privados, puedan tener ciertas certitudes y desde ahí poder ir teniendo un campo de acción para ir avanzando en esta línea. Y bueno, y en esa lógica también es importante el actualizar, ¿cierto?, los permisos, tanto medioambientales como otro tipo de interacciones, para que eso también pueda ir en función del desarrollo de esta industria, considerando, ¿cierto?, que la línea base va a ser un ejercicio sostenible y sustentable. Bueno, otros antecedentes creo que sería mejor revisarlos con más detalle en el informe para no extenderme demasiado. Si gustas, Ignacio, vamos con la última diapositiva. En términos de conclusiones, por decirlo de alguna forma, o más que nada desde una mirada de los desafíos, este ejercicio, si bien nosotros cuando comenzamos parte desde un interés principalmente de la geopolítica, geoeconomía, que son nuestras áreas donde el Instituto de Estudios Internacionales pone mucha atención, luego al avanzar, ¿cierto?, al ir viendo el ejercicio comparado, y también mirando, ¿cierto?, de reojo en nuestro caso, se observa que efectivamente hay oportunidades, que hay que generar más instancias como esta desde diferentes perspectivas, como decía la profesora Ortega, multidisciplinares, desde ahí tratar de poder generar esta masa crítica que permita poder dimensionar estas oportunidades de una manera equilibrada y que puedan también ser realistas tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. En esa lógica, nosotros
podemos desprender de que hay varios desafíos y oportunidades al respecto. Es importante precisar, actualizar ¿cierto? La cantidad de reservas y también desde ahí generar procesos de exploración. Los especialistas nos mencionaban que es muy relevante ver la experiencia ya previa. Chile es un país con la larga tradición minera y por ahí no habría problemas. También en esa misma lógica, tanto para ver las factibilidades medioambientales, con las comunidades y también con la misma interacción entre el sistema público-privado, es importante también considerar la experiencia que puedan desprenderse también de otras regiones donde ya han ido avanzando en esta línea. Bueno, otro aspecto que nosotros podemos constatar es que, claro, efectivamente Chile, al tener ya una tradición minera, eso también nos hace que podamos ser un caso relevante para la cooperación internacional, para la generación de joint venture, o para la generación de alianzas estratégicas con actores globales. De hecho, las agencias de crediticias internacionales nos tienen este indicador muy bien posicionado, entonces eso nos da no solamente la posibilidad o la oportunidad de captar inversión extranjera, sino que también eventualmente que esta sea en función al interés de largo plazo de Chile en generar un desarrollo de algún tipo de productos. Como mencionaba anteriormente, pensamos de que el paso a seguir, una vez que se avance la exploración, extracción, eventualmente pudiésemos apostar por la transformación, al menos en una mirada de productos intermedios. Hay varios casos al respecto. Se mencionaba el de Vietnam. De una manera muy pragmática, ellos tienen un nivel, una línea de base en términos de trabajar esta industria muy limitada, muy precaria, por decirlo de alguna forma. Y claro, el dar el salto ellos con la capacidad estatal era poco factible y se abrieron a la inversión extranjera y a la articulación con países que tienen interés concreto de contar con reservas o con el suministro de estos productos. Entonces ahí hay una oportunidad al respecto. Y eventualmente también esto se puede canalizar en términos de la financiación para un desarrollo a través de la banca del desarrollo regional. Hay bancos en la región que puedan también aportar al respecto, y eventualmente si Chile logra desarrollar su propia banca también puede ser ahí un insumo para fortalecer este ejercicio. Otro aspecto que hay que también considerar entre la lógica de desafío y oportunidades es que en estos momentos esta industria está bastante concentrada por un solo actor, y claro, ahí eso tiene repercusiones luego para los países que vayan luego a interactuar y participar en esta lógica. Entonces hay que poner atención en esa variable más geoeconómica. Obviamente eso no es un impedimento, pero sí hay que estar atento a los equilibrios y desde ahí ver cómo esto pueda facilitar, ¿cierto?, la inserción de Chile y participar de una manera más activa, ¿cierto?, en esta industria a nivel internacional. Es importante también el tema de los tiempos. Si bien todos estos asuntos debiesen ser pensados en el largo plazo, el hecho de que haya conocimiento previo, hayan experiencias, que Chile tenga una larga tradición al respecto, y eventualmente podamos captar una inversión más crítica que pueda tener conocimiento, eso nos pudiese favorecer en acelerar un poco el proceso, considerando de que la demanda ya está, no es algo que viene en el largo plazo, ya la demanda existe ese desequilibrio donde la demanda actual es muy alta, y claro, es que no se logra proveer probablemente lo que ha pasado en otros casos, que se van generando productos sustitutos y ahí podemos quedar atrapados a la mitad del camino si es que no tomamos una decisión que maneje esa variable. Así que bueno, es un desafío más complejo, pero que también está sobre la mesa. Me detengo acá. Muchas gracias por la atención, y damos los comentarios de Rodrigo, que sabemos que van a ser de gran valor para nuestro trabajo. Muchísimas gracias a Dorotea, Ignacio y Andrés por presentarnos los resultados de su investigación. Tenemos muchas preguntas, pero primero quisiéramos escuchar a Rodrigo, quien nos va a hablar desde el mundo aterrizado de la realidad. Ellos tienen un proyecto concreto acá en Chile y quisiéramos conocer primero qué opinas de lo que se ha hablado de la situación, de cómo se ha explotado esto en China, en Australia o Vietnam, y qué paralelos hay con la realidad chilena, y cuáles han sido los problemas y desafíos y oportunidades que han tenido ustedes como empresa privada de tratar, porque yo tengo entendido que todavía están, no sé en qué etapa están de desarrollo de no se puede seguir de explotación, pero del desarrollo de la extracción de estas tierras raras, en qué etapa están y cómo han podido funcionar. Así que Rodrigo, súper interesado en escucharte ahora también para que nos comentes qué opinas.
Gracias, Loreto. ¿Se oye bien? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo efectivamente es un mundo bien desconocido por mucha gente. Yo me uní en 2011 a esta industria con un proyecto en Estados Unidos que era Molycorp en su minuto, una inversión de $1.600 millones. Y bueno, y ahora con Aclara, cierto, de que lo compró Hochschild Mining, a Minería Activa, y Hochschild Mining ya hemos invertido más de $100 millones en esta industria en el país en estos últimos años. La verdad que mientras más tiempo pasa y uno más aprende de esto, uno se da cuenta sobre las particularidades que tiene, ¿no? Y sea una paradoja porque si bien todos queremos combatir el cambio climático, todos queremos desarrollar la electromovilidad, la energía eólica, la gente quiere menos minería. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Estoy simplificando el panorama, pero tiene bastante de eso. Y estamos entrando en un mundo que necesita más minerales. Vamos a necesitar cada vez más minerales. Cobalto, níquel, litio, cobre, tierras raras, etc. Y la pregunta, bueno, es cómo generamos estos minerales, pero con impacto ambiental que sea mínimo y con una factibilidad económica que sea real. Y efectivamente creo muy interesante que este estudio se realice, estas iniciativas. Creo que hay que poner estos temas arriba de la mesa. Y al final, bajo mi experiencia, ¿cierto? Y creo que aquí Andrés, Ignacio y Dorotea lo plantean bien, los tres casos son tres muestras que son muy distintas, ¿no? China tiene una integración vertical completa. Creo que hay algunos datos de información que son importantes empezar a considerar quizá un poquito en más detalle, que tiene que ver, por ejemplo, con la minería ilegal en China. China tiene inversiones en Myanmar con un daño ambiental feroz, muy, muy importante, en el sur de China también. Y creo que dentro de las tierras raras también, aquí yo me podría alargar mucho rato, pero son... pero en el fondo creo que es importante dentro de la discusión de las tierras raras, es una separación muy básica. Uno que son las tierras raras livianas y las tierras raras pesadas, estos son 15 elementos y tienen propiedades distintas. Y el dominio chino principalmente es porque tiene tierras raras pesadas, ¿no? Que se explotan al sur de China y en Myanmar y tienen propiedades magnéticas más particulares, son el terbio y el disprosio. En el caso de Estados Unidos, de Australia, estos son tierras raras livianas, depósitos de roca. Y creo que efectivamente Chile tiene una oportunidad y lo tiene particularmente por los depósitos de arcillas iónicas. Los depósitos de arcillas iónicas hoy día son del orden del 10% de la producción de tierras raras en el mundo. Y tienen una serie de factores, no necesitan tronadura, no son radioactivos, tienen leyes menores, tienen muchos atributos. Y creo que la principal oportunidad creo que está ahí. Nosotros hablamos mucho tuvimos la visita al gobierno japonés, una agencia hace unas semanas atrás, hablamos con el Departamento de Energía de Estados Unidos, hemos hablado con el Parlamento de Inglaterra, hemos hablado con mucha gente interesada en nuestro proyecto, y creo que por el lado de la minería secundaria y el reciclaje todavía falta bastante. La experiencia nuestra es esa. Hoy día producir tierra rara ambientalmente con impacto muy bajo y que sea económicamente viable es muy difícil. Occidente en los últimos 15 años ha sacado 2 proyectos relevantes, no ha sido capaz de más. Es Lynas en Australia y MP Materials en Estados Unidos. Y creo, como digo yo, y con esto termino el primer comentario, que a nivel de por ejemplo, relaves, cosas de ese tipo, hay que seguirlos trabajando de todas maneras, pero me da la impresión que son iniciativas que van a requerir bastante trabajo porque en el fondo son un poquito más incipientes, pero tremendamente valiosas. Algún contacto hemos tenido, de hecho, con Ecometales. Y nosotros con este depósito, un depósito de arcilla iónica, estamos en un predio forestal. Nosotros vamos a producir un depósito de tierras raras pesadas.
Hoy día hay 3 depósitos importantes, proyectos de arcillas iónicas en el mundo, uno es el nuestro, otros en Brasil, otros en Uganda. Y la gracia que tienen que, si bien las leyes son más bajas, los depósitos de arcillas iónicas permiten hacer una explotación ambientalmente muy amigable. Nosotros tenemos un proyecto que vamos a revegetar el 100% con especies nativas, vamos a recircular el 95% del agua, nuestro reactivo es un fertilizante, sulfato de amonio, vamos a reciclar el 99% del sulfato de amonio, no ocupamos tronadura, chancado ni molienda, por lo tanto el consumo de energía es mínimo, la contaminación acústica también es muy baja, la emisión de material particulado baja muchísimo, por lo tanto tiene poco que ver con la minería tradicional. Tenemos un proyecto inicial en la zona de Penco, estamos trabajando en un estudio de impacto ambiental para ingresarlo, yo diría que en segundo trimestre del próximo año, haciendo mucho trabajo con las comunidades. La pandemia nos hizo muy fácil algunas cosas, pero vamos muy bien, con mucho interés, como digo, el mundo está muy atento, faltan de estas iniciativas, y como digo, creo que hay que ser bien cuidadoso respecto de algunos aspectos técnicos básicos, sin entrar en mucho detalle, para que los esfuerzos tanto privados como públicos sean factibles, porque queremos que la inversión no se pierda en el tiempo, no se diluya, no se entre en iniciativas que no sean fructíferas, y creo que principalmente se necesita, como primer paso fundamental, que el Estado sea un gran facilitador de proyectos buenos, ¿no? De proyectos buenos, que cumplan con la norma, y que efectivamente sean valiosos dentro de toda esta discusión. Muchas gracias, Rodrigo. Aprovecho que acabas de hablar antes de hacer otras preguntas ya desde la investigación misma. ¿Ustedes cómo llegaron cómo fue la exploración de este proyecto? ¿Cómo supieron que en Penco estaban? ¿Qué rol? Porque acá se ha destacado mucho que el rol del Estado es muy importante, sobre todo en el levantamiento de la información de dónde podrían haber estos recursos. ¿Cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué rol tuvo el Estado? ¿Tuvieron acceso a información de Cernagiomín? ¿Cómo ha sido su desarrollo hasta ahora? ¿Ha sido completamente una iniciativa privada o han tenido alguna participación del Estado en lo que llevan ustedes hasta ahora? Loreto, ha sido principalmente privado. Este depósito fue identificado el año 2011, lleva muchos años esto, del brazo de minería activa, que es un fondo, brazo minero, la Reinvial, que lo vendió Hochschild Mining en el 2019, y diría yo que ha sido un esfuerzo principalmente privado. Nosotros tenemos sí 3 proyectos, hemos tenido 3 proyectos Corfo, diría en el pasado, entre comillas. El último tiene algunos años ya de antigüedad, con la Universidad de Concepción, y diría que principalmente ha sido eso, ¿ah? El resto han sido esfuerzos de la compañía. Nosotros, de hecho, estamos haciendo transferencia tecnológica, por ejemplo, desde la Universidad de Toronto a laboratorios en Chile. Estamos haciendo transferencia tecnológica desde centros fuera de Chile a la Universidad de Concepción, trayendo expertos, formando profesionales. Hemos hecho charlas con grandes investigadores de afuera, ¿cierto? Dentro del país, así que yo diría que ha sido principalmente eso, independientemente de autoridades que efectivamente van conociendo de esto, este es un interés súper importante. Sí, me imagino, y me imagino que en el desarrollo de la estrategia, por ejemplo, se está hablando ahora de la estrategia del litio, ¿no? Y lo mencionamos en la apertura de este webinar, que se está pensando en crear la Empresa Nacional del Litio. Yo creo que experiencias como la de ustedes, que son a una escala menor que lo que podría ser potencialmente el litio, pero igualmente interesante que exista este diálogo entre lo que ha sido lo de ustedes, porque a lo mejor el día de mañana esta transferencia se puede hacer a través del Estado con, no sé, con el gobierno austral, es decir, se puede hacer, o lo que hizo Vietnam, que se asoció con Japón para hacer transferencia tecnológica también, y que colaboraran con el financiamiento de la exploración y desarrollo de sus recursos. En fin, nos resulta súper interesante poder tener esta experiencia aquí
junto cuando se está hablando de cómo desarrollar esta industria acá en Chile. Tenemos una pregunta súper interesante de Elinor Trebilcock, que es para todos en realidad, más que nada para, a lo mejor para ustedes, Dorotea, Andrés, Ignacio, que estuvieron investigando sobre este tema. Dice, para que se consoliden asociaciones público-privadas, que además cabe mencionar, y que no lo resaltamos del todo al inicio, el interés de nosotros como fundación de poder hacer este estudio fue a través del interés también del gobierno de fomentar las alianzas público-privadas en el desarrollo de estas industrias, básicamente, y cómo se estructura esto, ¿no? La fundación es una fundación, una de las únicas instituciones público-privadas, y nuestro interés es favorecer el diálogo y ver cómo se hacen estas alianzas de manera productiva y eficiente también. Entonces, bueno, justamente la pregunta de Eleanor está enfocada en eso. Dice, para que se consoliden asociaciones público-privadas, se requiere que el país fortalezca su capacidad de financiamiento. En el 2021, Chile cerró con un déficit fiscal de cerca del 11,4% del PIB. Y esto es según información publicada por el Senado. ¿Cómo lograr un mejor aporte por parte del Estado cuando la minería nacional se ha desarrollado principalmente gracias al aporte de la minería privada? Aquí viene parte de la pregunta por lo cual lo mismo que le preguntaba yo a Rodrigo, cómo desarrollaron ellos su proyecto, si tuvieron algún aporte del Estado, y hasta ahora solo ha sido con aportes privados. Y la segunda pregunta dice, el estudio habla de incentivar las exploraciones, sin embargo, en febrero del 2023 entraría en vigor una reforma al Código Minero que eleva el valor de las patentes de exploración de 1,50 a 3,50 UTM por hectárea. Por otra parte, si bien se aumenta su duración de 2 a 4 años, se elimina la posibilidad de prórroga. ¿Es esto un incentivo o un obstáculo para incentivar las exploraciones en Chile? Muchas gracias. Bueno, manda saludos y felicitaciones. No sé quién quiere tomar estas preguntas. Gracias, Loreto. Gracias, Elinor. Sí, efectivamente, súper buenas preguntas. Yo me atrevo un poco más a la primera. Bueno, sobre lo que decía Loreto, creo que en alianzas público-privadas hay mucha literatura sobre cómo probablemente hay menos experiencia y más teoría al respecto sobre cómo pueden ser. Creo que sobre lo que tú dices presupuestariamente, Rodrigo mencionaba que es importante tener también un Estado facilitador, o sea, el Estado no necesariamente tiene que poner siempre recursos para poder agilizar. Entonces, no siempre está relacionado con eso, sino está relacionado también con cómo apoyas la facilitación, por ejemplo, de permisos medioambientales, de análisis medioambientales, de distintas aristas en las que el gobierno también puede estar, o cómo vas permitiendo que haya una dinámica entre tú y el sector público. O sea, exactamente por eso el sector público se alía con el sector privado, porque si el sector público pusiera los recursos y las regulaciones, también uno no necesariamente necesita esa alianza. Entonces, el Estado no siempre tiene que poner solamente recursos detrás, sino que hay muchas estrategias y mucha complejidad en las estrategias. O sea, yo creo que cuando analizamos los clústeres, el sector privado de alguna manera necesita ingenieros, necesita buenos ingenieros, necesita buenas instalaciones para operar, necesita agilidad en normativas, en regulaciones. O sea, hay distintas estrategias en las que el sector, en las que el Estado puede ser más dinámico y más participativo. Nosotros hemos estudiado mucho el caso de Nokia, por ejemplo, y el caso de Nokia es muy interesante, y no es un caso donde el Estado haya puesto recursos, sino que o sea, necesariamente recursos directos, sino que ha ido generando el ecosistema para que esto se vaya desarrollando. Sobre la segunda pregunta, si es un incentivo o es un desincentivo, creo que Rodrigo es la persona ideal para contestar así, de la misma manera de la operación de Penco, que es otra de las preguntas que hay ahí. Sí, gracias, Dorotea. Voy a partir por un comentario a lo que decías recién. Hoy en día yo creo que hay una competencia en este rubro en el mundo. Hay países que efectivamente no solamente facilitan, sino que hay estados que financian, ¿no?, algunos proyectos. Lo vemos nosotros, ¿cierto? Interés de diferentes organismos.
hay estados, por otro lado, que no financian pero facilitan, y hay estados que eventualmente lo hacen menos fácil. Y por lo tanto, creo que es bueno mirar eso, porque hay cosas que están pasando y efectivamente hay gobiernos que están, ¿cierto?, por diferentes motivos abrazando o abriendo mucho los brazos a iniciativas, ¿cierto?, privadas o público-privadas en esto, y que por supuesto se van a desarrollar antes que otros en esta materia. Y respecto al tema de las exploraciones, efectivamente hay un aumento de las patentes en general, un aumento de los costos súper importante que viene. Es un tema complejo, la verdad que me resulta no sé si puedo decirlo en 2 palabras, si es mucho mejor o mucho peor o no, pero claramente, al menos en un aspecto lo hace más difícil, ¿no? Lo hace más difícil porque en breve lo que obliga, ¿cierto?, es a explorar mucho más en menos tiempo, porque van a aumentar los costos. Entonces, como van a aumentar los costos, yo tengo que explorar lo más rápido posible, y la exploración es cara, ¿no? Por lo tanto, hace que estamos hablando de la importancia de explorar, de la importancia de catastrar, de mapear, etc. Hoy día no existe un catastro ni un inventario de reservas de tierras raras en Chile, porque creo de nuevo, habría que hacer muchas salvedades. Esto no son tierras raras en general, ¿eh? Hay que hacer doble clics. Entonces creo que lo hace más caro, creo que lo hace más difícil, y el hecho de que no sean prorrogables es algo que yo en lo personal no lo comprendo mucho, el fundamento que hay atrás, porque efectivamente hace que aquellos que vayan desarrollando conocimiento profundo de exploración estén muy limitados, ¿no? Entonces no permite, y de alguna manera inhibe apalancar, o inhibiría apalancar cierto conocimiento. Aquí la exploración es, digamos, hay temas de radiometría, hay geofísica, hay topografía, hay perforación superficial, hay perforación menos superficial, hay perforación en arcilla, hay perforación en roca. Hay muchas etapas, y estas cosas no son automáticas, ¿ah? Y hay mucho conocimiento que se está desarrollando, ¿ah? Y que necesita tiempo. Eso. Gracias, Rodrigo, súper interesante. Hay otra pregunta para ti en el chat. Quiero aclarar que Elinor Treville Koch es de BN Américas, que nos sigue a nosotros y seguramente va a publicar algo sobre esto, y es periodista de ahí, es que su pregunta por eso es súper pertinente, porque además es experta en el tema minero. Y dice una pregunta para ti, Rodrigo, dice, ¿para cuándo estiman la entrada en producción del proyecto de tierras raras en Penco, y cuántas toneladas en promedio se alcanzarán al año una vez entrada en marcha? A ver, nosotros estamos, voy a ir de lo más cierto a lo más, de lo más cercano a lo más lejano al tiempo. Nosotros estamos esperando ingresar el estudio de impacto ambiental, ¿cierto?, en el segundo trimestre del próximo año, y según los planes que tenemos, empezar a producir a inicios del 2026. Ya eso tiene que ver con el módulo Penco en particular, es lo que vamos a ingresar al estudio de impacto ambiental, y aparte de eso estamos haciendo exploración en otras zonas. A lo mejor en el ámbito de la exploración, y dado que subieron las patentes y todo lo demás, a lo mejor ahí podría funcionar, sería una buena área donde podría funcionar la alianza público-privada, donde el Estado se hiciera cargo de hacer el levantamiento ¿no?, de las exploraciones, y después hacer las alianzas con el mundo privado para el desarrollo. Por ejemplo. La palabra explotación se me viene a cada rato, y me dijeron que por ningún motivo, que ya no se usa la palabra explotación. El desarrollo o extracción es una palabra mejor. Ya. Volviendo un poco al estudio, y aprovechando de que ustedes estudiaron otros casos donde esto ya está funcionando, quiero volver al caso de Vietnam. Dice, ¿cómo ha funcionado la estrategia de captación de inversión extranjera para la industria, y cómo han manejado esos inversionistas la probable discrepancia entre los estándares de gestión ambiental exigibles en sus países de origen y los que efectivamente se aplican en Vietnam? Porque ustedes hablan de que han hecho unos joint ventures ahí con Japón, y me imagino que las normas en Japón son mucho más elevadas en cuanto al impacto ambiental que lo que tiene Vietnam. ¿Cómo ha funcionado eso? No sé si tienen alguna idea, en el caso de que también el día de mañana nosotros
trabajemos con otros países, como podría ser Australia, por ejemplo, para hacer alianzas para el desarrollo, exploración y transferencia de tecnología. No sé si Andrés o Ignacio. Sí, bueno, yo por el lado de los casos que se estudiaron, al menos por la metodología de los 3 casos presentados y la información que se presentó, y considerando también que es un estudio inicial, considera o estudió las políticas de de estos 3 casos de los 3 países y presentó la estrategia, pero ya como el estudiar la implementación y las percepciones ya en particularmente, por ejemplo, cómo ha funcionado la transferencia tecnológica entre ambos, eso hasta ahora no está incorporado, sino que ha sido una manera más descriptiva de esta estrategia. Es que son muy recientes, además, BIMICO firmó BIMICO firmó el acuerdo de transferencia de tecnología en el 2021, o sea, todavía no. Pero es súper interesante porque el tema de transferencia de tecnología, como ustedes saben, es un tema que se está discutiendo en el mundo, no solamente en la minería, sino en general. O sea, hay un gran debate entre aquellos países que no quieren escuchar hablar de la transferencia de tecnología, y hay países que consideran que la transferencia de tecnología debería ser uno de los aportes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Y por eso nos pareció súper interesante esto, en particular con BIMICO en la minería, destacar en Japón este acuerdo sobre transferencia tecnológica, que de alguna manera es como lo plantean ellos, es como ir pasando el conocimiento lentamente para después de esta asociación y ir dejando una minería más con mayor tecnología. Sí, y ahí, Dorotea, voy a ir a una parte del estudio de ustedes que se refiere a China, y dice que su política es buscar que las empresas extranjeras compartan el uso de sus tecnologías con otras compañías locales como condición para beneficiarse del mercado de ese país, ¿no? De China. Y mencionan ustedes que esta línea de acción ha resultado muy controvertida en el marco de la OMC. Esta política es parte de lo que nuestro subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales le gustaría aplicar, ¿no? También en el caso no solamente con la minería, pero esta transferencia tecnológica. ¿A qué se refieren ustedes? ¿Qué problemas ha tenido China en relación a la OMC debido a esto? O sea, principalmente Estados Unidos no considera considera que la transferencia de tecnología es un requisito de desempeño, y considera que al ser un requisito de desempeño está prohibido, como están prohibidos los requisitos de desempeño en las inversiones y los servicios. Y esta es una discusión que se está llevando en la OMC, porque como tú sabes, los acuerdos en la OMC de inversiones no son amplios todavía. Se están negociando. La OMC en sus orígenes no tuvo inversiones, entonces ese debate, más que en materia de servicios, que tiene presencia comercial, y ese debate se está dando actualmente, y es una de las razones, junto con las empresas del Estado y el conflicto con las empresas del Estado que tienen China y Estados Unidos más fuerte en materia de debate en el marco de la OMC. Es decir, Estados Unidos no cree en la transferencia de tecnología, no cree que deba ser una condicionante la transferencia de tecnología, y China cree que debe ser, y es algo que se da mucho más en las economías asiáticas, las condicionantes de desarrollo de transferencias de tecnología. Claro, solo para complementar, en Asia se estudia mucho las teorías de la difusión, y también hay una teoría que se llama el collage, que plantea un poco reconstruye los procesos de transferencia tecnológica de una perspectiva histórica en la cuenca asiática del Pacífico. Y el primer país que comienza con esa aproximación es Japón, y luego que logra absorber cierto conocimiento desde economías occidentales, y luego desde ese proceso ellos mismos exportan cierto conocimiento, ciertas transferencias, obviamente con un ejercicio condicionante. Hay una negociación de fondo, acceso a mercados, por lo general acceso a recursos naturales, etc. Y exporta ese modelo hacia Corea, etc. Y China, de otra forma, aplica la misma lógica con una estructura de collage, va extrayendo conocimientos de diferentes actores, no es de uno solo absorbe toda la transferencia, sino que
parceladamente va absorbiendo conocimiento de Japón, de Corea, de China, etc., a través también de un proceso histórico. Las principales volúmenes, por decirlo de alguna forma, donde se constata transferencia tecnológica son la década de los 80, 90, donde todavía los marcos de la OMC estaban bastante amplios, por decirlo de alguna forma, porque todavía está la OMC entre el 2001, ¿cierto? Empieza como a tener una configuración mucho más rígida en ese sentido. Entonces, y luego después combina China y al mismo tiempo también se observa ese patrón en otras economías emergentes en el Asia, incluyendo el caso de India, y Vietnam también, combina con adquirir patentes internacionales y también establecer joint ventures, estas empresas de fusión donde dentro de los acuerdos de joint ventures se establecen intercambios entre los factores de dotación, entre el capital industrial y luego también el capital monetario. Entonces ahí hay una especie de transacción dentro de las partes. El caso de Vietnam con Japón parte hace una década atrás con acuerdos explícitamente conectados con temas de exploración. Pero recientemente, que es un poco lo que mencionaba la profesora Dorotea, se hace una segunda etapa, por decirlo de alguna forma, donde ya Japón plantea un proyecto un poco más complejo y que involucra también, dentro de una mirada amplia, la transferencia de tecnologías para generar capacidades industriales en Vietnam, que eso es un poco lo que se está observando hoy, y también articula en una lógica de cooperación entre la academia, empresas y también el rol del Estado. Entonces, un poco lo que se está observando hasta el momento. Bueno, yo insisto en el punto de que detrás de esto hay una figura de bancas del desarrollo. O sea, este tipo de políticas, por decirlo de alguna forma, industriales, están conectadas con bancas regionales y con bancas también domésticas, y ahí un poco se puede hacer un proxy análisis, porque claro, la evidencia todavía es muy emergente para el caso de Vietnam, en términos de las prácticas, pero bueno, en términos generales, las bancas del desarrollo cuando financian este tipo de proyectos de exploración, dependiendo de cuál es la fuente del recurso, qué estándar sigue. En general, las bancas regionales, que es, por ejemplo, está el Banco Asiático del Desarrollo, que es una agencia del Banco Mundial, tienen estándares muy altos, y cuando ellos participan en la operación, se cumplen esos estándares, y esa es la línea de base. Pero claro, luego después las bancas nacionales también van teniendo sus propios estándares. En general, la política japonesa, porque ellos también tienen una especie de banca del desarrollo, pero ellos le llaman agencia, la agencia de cooperación japonesa, tienen su propia línea también de base. Cuando financian o interactúan con algún tipo de financiación, ellos tienen sus estándares, y desde ahí se trata de que la contraparte se adapte a ese tipo de modalidad. Al menos eso es lo que funciona en términos comparados, en términos generales. Luego pues habría que ver caso a caso. Muy interesante, Andrés, conocer de esto, sobre todo en una etapa tan incipiente en el caso de la industria de las tierras raras, para poder aplicar modelos a lo mejor innovadores en ese sentido. Este gobierno también ha hablado de crear un banco, una banca del desarrollo o algo similar, que a lo mejor se podría aplicar para este tipo de casos. Y Rodrigo, una pregunta, tú nos mencionaste que estaban trabajando con universidades en Canadá, o sea, se está dando este modelo, pero a nivel de iniciativa privada. ¿Nos cuentan un poco cómo ha sido esta transferencia tecnológica, cómo lo han usado? Porque también es algo que mientras no exista en la institucionalidad en nuestro país para poder hacer estas transferencias como el modelo de Vietnam-Japón, a lo mejor esta canalización que de seguro se hace en la industria minera en general, pero interesante saber cómo lo han hecho ustedes para el caso de las tierras raras. Y antes de eso, quiero contarles acá que en el chat, Natalia Pizarro, que es de SQM, que se acaban de hacer socios de la fundación, estamos muy contentos, nos cuenta que Elky Minerals ha desarrollado un proceso de 4 años de exploración en la región de Coquimbo con resultados muy promisorios en yacimientos en la cordillera de la costa. Así que es súper interesante porque ahí hay otra iniciativa privada donde se está realizando ya exploración. Ahora te dejo, Rodrigo, para que me comentes. Mira, esto fue muy concreto. Nos dimos cuenta de que no había capacidad analítica, química, laboratorio, para ciertos análisis. Y por lo tanto dijimos, bueno, si esto no está, apoyemos a desarrollarlo, ¿cierto? Ayudemos a desarrollarlo.
y desde la Universidad de Toronto en particular comenzamos un proceso durante la pandemia, de hecho, capacitando al laboratorio en Chile con metodología, eran análisis bien operador dependientes, ¿cierto?, de los analistas, después entrando en toda la fase de calibración de equipos, viendo qué equipos habían, y la verdad que fue súper exitoso, nos fue muy bien. De hecho, a raíz de eso nosotros trabajamos permanentemente con un laboratorio en Chile, ellos son proveedores nuestros, producto de que pudieron desarrollar estas capacidades, y ahora estamos en la búsqueda también de hacerlo en la medida que el proyecto vaya desarrollándose con un laboratorio del Biobío en particular. Estamos también en conversación en la Universidad de Concepción, lleva trabajando con el proyecto varios años, ¿no? En temas de ingeniería, en temas de procesos, en temas de análisis. Por tanto, ahí también hay otro frente que hemos ido desarrollando, y como les decía, con la Universidad de Toronto en particular, desde allá hacia acá. Así que ha sido la verdad que muy favorable y muy beneficioso. Estupendo, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta en relación justamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de Chile y el potencial que existe de tierras raras, de explotar, de extraer las tierras raras. ¿Qué volumen existen? Calculan los investigadores que hay potencialmente producible a partir de los 700 relaves que destacan en la investigación ustedes, Andrés, Ignacio y Dorotea. De estos 700 relaves, Pues yo creo ¿qué que volumen de tierra? yo creo que en eso todavía, como bien decíamos, se sabe poco porque hay poca exploración. Y en una entrevista muy interesante que ayer nos mandaste sobre el presidente Aclara, él deja ver que en realidad las tierras raras no son tan raras como su nombre lo dice, sino que están presentes en muchos lados. Entonces, en estos 700 relaves no se tiene tampoco una estimación, lo cual, como bien decían antes, en esa exploración, en esa estimación, el Estado podría también tener un papel. Y hay una pregunta de la revista Nueva Diplomacia también, Loreto, en el... Perdón, solo quisiera complementar algo sobre los relaves. Claro, efectivamente hay poca exploración, sin embargo hay como una estimación que es un número muy pequeño, cercano como a la decena, de hecho, que indica que ese número de relaves contarían con presencia de estos minerales, y por ello está mencionado rápidamente en la presentación, pero también se explica en mayor detalle en el estudio, el Plan Nacional de Relaves del Ministerio de Minería, que también es un proyecto muy reciente, y este plan nacional, o esta nueva política, precisamente quiere buscar en estos depósitos de la industria minera el potencial que Chile podría a partir de ahí generar una minería más sustentable, ya que es como lo resultante de una industria ya más tradicional. Y por eso se menciona el Plan Nacional de Relaves, que probablemente el próximo año o prontamente debería contar con unas estimaciones más certeras. Y una pregunta, ¿existiría la tecnología para procesar ese volumen, lo que se puede explotar en Chile, o es necesario que vaya todo de la mano con la capacitación? Ahí sí que Rodrigo está llamado a responder. Sí, a ver, yo creo que en esto yo soy a veces medio majadero en que es muy importante, si bien las tierras raras son muy poco raras, no son raras, pero lo que es crítico es saber cómo están las tierras raras. Si vamos al jardín de nuestras casas, de los edificios, y hacemos una muestra al suelo, vamos a encontrar muy probablemente algo de tierras raras. Pero el hecho de que hayan tierras raras no quiere decir necesariamente que sean depósitos factibles de explotar. Lo digo económicamente y ambientalmente, sobre todo ambientalmente. Hoy día hay tierras raras que valen $3 el kilo, hay tierras raras porque son 17 elementos, 15 más 2, y hay otros que valen $2.100. Entonces ustedes comprenderán que decir y a nosotros ha pasado durante muchos años, oye, encontramos tierras raras en este lugar, y resulta que son tierras raras que son principalmente
cerio, lantano, europio, itrio, que son elementos que tienen muy poco valor, ¿ah? Y para los cuales hay que hacer un tremendo esfuerzo metalúrgico y financiero para sacarlo, y eventualmente con impacto ambiental. ¿Cuál es la viabilidad de un depósito como ese? Hoy, no digo cero para no ser muy categórico, pero es prácticamente cero, ¿no? Es distinto cuando yo digo, y es muy distinto cuando yo digo, ¿saben qué? Tengo un depósito de arcillas iónicas, donde efectivamente tenemos un contenido de terbio y de cerio, de terbio y de disprosio, que es importante, ¿cierto? Y que además puede ser explotado de una manera ambientalmente muy amigable y respetuosa con lo que les decía, cero riles, por ejemplo. Eso va a producir 0 gotas de ril. No hay radioactividad. Entonces, son mundos muy diferentes, ¿no? Y por eso cuando uno dice, la discusión hay que llevarla, creo, en mi humilde opinión, el saber qué hoy día es viable y qué tipo de depósito hoy día se puede explotar, porque si no la cuantificación nos puede confundir, ¿cierto? Eso principalmente, y yo creo que hoy día, de hecho, a nivel de minería secundaria, yo al menos no conozco aún, ¿cierto?, operaciones o proyectos concretos. Se están haciendo esfuerzos de eso, pero creo que van como al mismo ritmo del reciclaje, ¿no? Que es algo que va a llegar, tiene que llegar en algún minuto, pero hoy día la minería primaria es lo que está más en discusión y lo que está más avanzado en términos de posibles producciones alternativas a China. Ujú. Bueno, desde ya ustedes están haciendo desde el mundo privado una contribución a capacitar gente, a traer tecnología, a lo mejor a escala pequeña aún, si pensamos en que existen posibilidades de explotar grandes volúmenes, pero es interesante saber de que eso existe, ¿no? Y la posibilidad de aprovechar que ya hay ciertos vínculos con instituciones académicas afuera, en Canadá en este momento, que pudieran seguir aportando inteligencia. Sí, nosotros, perdón, ahí solamente Loreto, nosotros, de hecho, 2 cosas, nos ganamos un premio de Iniciativa Sustentable del año, el 2021, y segundo, que nosotros tenemos un proceso que ya lo patentamos, estamos terminando de patentar, y eso es producto, como te decía, no solamente de la Universidad de Toronto, estamos trabajando con universidades locales, Sí. con la Universidad Católica en temas de exploración, con la Universidad de Concepción en temas de procesos, con la Universidad de Chile estamos trabajando mucho en temas de flora, y todos los temas de preservación en la zona del proyecto llevan mucho tiempo, así que creo que se va desarrollando buen conocimiento local y un capital humano importante. Estupendo. Falta la pata del Estado, porque tal como Andrés dice, de la academia, lo estatal y lo privado. Aquí tenemos ya los privados y a la academia trabajando. Falta la institucionalidad y que el Estado defina qué políticas o cómo va a avanzar en esta materia. Voy a hacer una última pregunta que está efectivamente de Christian Stotz, que es de la revista Diplomacia, que nos está haciendo una pregunta. Dice: en el triángulo del litio Chile, Argentina, Bolivia y Australia está marcando la pauta de la programación de mineral disponible. Dice: la nueva ley del litio y la empresa nacional del litio regularían precios. No sé quién podría, a lo mejor tú, Dorotea, ustedes pueden... O sea, yo puedo informar lo que se ha informado en los diarios, no mucho más. La verdad No, que escapa un poco de... no muy oficial, porque tampoco se ha publicado mucho, y en realidad nosotros hemos hablado, o sea, desde Chile se ha hablado mucho más de una política industrial, de integración, de producción, pero también hay voces que han hablado de una especie de OPEP del litio, de una especie de control de la producción para mantener o hacer converger el precio. Y eso es más el debate que se ha dado, más allá de necesariamente una especie de fijación, pero una convergencia en la que incluso Australia ha también participado en este debate de este triángulo. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos cumplido el tiempo al cual nos habíamos comprometido para hacer este webinar. Quiero agradecerles nuevamente a todos, Dorotea, Andrés e Ignacio, por su investigación, por el aporte que han hecho a esta industria incipiente, pero que tan necesario, que efectivamente la academia
colabore desde los inicios para poder ir avanzando. Y ¿qué quieres que te diga, Rodrigo? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación casi a último minuto. Ha sido muy importante, interesante tener la perspectiva del mundo privado, de lo que ya se está haciendo, de conectarnos con la realidad, que es muy importante. Y sería genial que pudieras seguir en la conversación con el equipo acá para que el Encantado. cierre del final sea realmente, Gracias a tenga ustedes. tu perspectiva. Así que muchas gracias y esperamos tenerlo en un próximo webinar de vuelta, a ver si en un año más o 2 años más podemos hablar desde otro lugar sobre este tema y que ya hayan experiencias más concretas o haya una banca, como quiere este gobierno desarrollar, en fin, veamos qué va pasando y muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros hoy día.